Gracias. Y Mateo 2, del 9 al 10, cuando hablan de esta señal de la estrella, ellos sabían que no era una estrella común y corriente, porque donde estaría, ya estaría el niño. Creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 7 y 8, y dice: e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ellas seguían alabando y cantando a Dios. Tuvieron una duda como será, pero dijeron: alabemos. Alegres, con gozo, porque se cumple una vez más la palabra. Cuando nosotros venimos a buscar la verdad, usted se va a dar cuenta que lo que la Biblia dice existe. Existe. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 24, 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Santo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Con qué? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Se fue aquel que estuvo con ellos, pero estaban adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Pero algo más grande, que es donde yo entro, y tú: la conversión de los gentiles. Porque si no hubiese sido por ese sacrificio, yo no hubiera tenido entrada al cielo. En Hechos 15, 2 al 4, se nos dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Las iglesias de Jesucristo, de los hebreos, al darse cuenta que habían gentiles que le estaban creyendo a aquel Todopoderoso, se alegraban, se regocijaban. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hoy en día, los líderes religiosos: yo hice, yo traje, yo doy y yo llevo. No, dice que ellos contaban lo que Dios había hecho donde ellos iban, y los hermanos se alegraban de lo que Dios había hecho con ellos, no de lo que ellos habían hecho. ¿Ve la diferencia? Cuando uno entiende para qué están las iglesias. En el Salmo 132, 2 dice: de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, la búsqueda de lugares sagrados. El mundo está viendo a ver a dónde va. Masquil, un salmista de Israel, escribe en el Salmo 78, 52 y 53, 54 hasta el 62 lo siguiente: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de la tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos, mira el error cuando uno no está bien firmado, tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se olvidaron y se rebelaron contra sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron
con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. No volvió la chequina de Jehová cuando esto aconteció. Dice que cuando la presencia de Dios venía en el tabernáculo, el pueblo dice que se arrodillaba y se humillaba delante de Dios. Y si el sacerdote que entraba en el lugar santísimo no estaba bien con Dios, no salía vivo. Había que agarrarlo con una cuerda. Por eso dice el salmista: Dios, que fue tan bueno, los guió para que no tuvieran miedo, sacó a los enemigos, los puso en sus mejores lugares y ahora se vuelven. Dios se enojó y abandonó esa tienda, abandonó ese tabernáculo, no volvió más. Y los entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Muchos no han entendido el poder que tenemos. Amén. No por mi propia fuerza, sino por la palabra. Y muchos caen fácilmente en las cosas del mundo y se dicen cristianos, porque no se han aferrado a la verdad que es Jesucristo. Muchos están en las iglesias buscando algo y se caen en los engaños de los líderes religiosos que los tienen ahí solo para sacarles, que no le dan palabra de verdad ni de refugio. Hemos hablado muchas veces, aquí casi los pastores no van a los hospitales a visitar a nadie. Están tan ocupados en su mundo de economía y en su trayectoria de llevar seminarios y haciendo un libro de bibliografía y haciendo esto y llenando una agenda de su mundo y buscando a ver dónde invertir sus dineros, que se han olvidado de cuál es el propósito. Pero como no fueron llamados, sino que se pusieron, el que se pone no sabe hacer el trabajo de Dios, el que Dios llama, el Espíritu Santo lo guía a hacer el trabajo. Sí, Señor. Muy distinto. Cuando el profeta Nehemías en su libro, capítulo 4, del 6 al 18, escribe lo siguiente: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerecieron mucho. Cuando hay muros y hay portillos, hay momentos que los portillos sirven para que todo el mundo entre. Por eso en el tiempo de antes estaban las murallas tan grandes y a las 6 se cerraban, para que no entraran ladrones, para que no entraran personas que no tenían que entrar a asaltar. Y se estaban metiendo. Y Nehemías comenzó a reunir un grupo de personas. Vamos a edificar, vamos a levantarnos. Pero estos se dieron cuenta y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, dice Nehemías, y por causa de ellos mismos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matamos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió algo importante, porque el que le cree a Dios, Dios sorprende. Santo. Sucedió algo importante. Cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviéramos, ellos caerán sobre vosotros. Gracias, Señor. Entonces, por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Imagínate, él puso las familias a tapar donde había huecos. No una, sino familias.
Cristo tiene su cuerpo para tapar todo lo que nosotros necesitamos. Y dice que Él puso en los lugares bajos, detrás de los muros, al pueblo por familias, con sus espadas y sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Cuando oyeron estos, pues, nuestros enemigos, lo que habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Pero hay gente que dice: Dios no me contesta, me voy al mundo otra vez. El que fue a la iglesia y esperé algo, pero como no me contestó, Dios no sirve. No, todo tiene su proceso. Hay que tener la fe. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, todos, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Pero hay gente que hoy no trabaja para el Señor y ni anda en la Biblia. Gente que llega a la iglesia y no tiene la Biblia. ¡Ay! Bueno, en la iglesia hay, pero en el trayecto del camino, si tienes que dar palabra, ¿de dónde la vas a sacar? ¿Vas caminando o vas en el carro y algo pasa y alguien te para? ¿Conoces a alguien, necesita palabra y tú de qué le vas a hablar? Hay veces que a la memoria vienen los versículos, pero hay veces que a la persona hay que enseñarle: está en la Biblia, mira lo que dice. Con una trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo. Ceñida, puesta, fija a su lomo. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Por eso en el Salmo 32:4 continúa el salmista y dice: no dará sueño a mis ojos, ni mis párpados adormecimiento. Un alma agradecida hace memoria de las bendiciones divinas. Por eso en el 68, el 17, el 19 de los Salmos continúa: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Yo tengo millares de millares alrededor mío. Yo no ando sola. La palabra que se predica con poder no se va sola al aire. Lleva millares de fortaleza en el aire. Jesús no usó micrófono. Jesús no usó parlantes. ¿Sabe lo que usó Jesús? La onda del aire. Y el oído que quería escuchar, lo escuchaba. Y Jesús hablaba suave. Dicen que la única vez que alzó la voz fue cuando se enojó en la iglesia. ¿Te puedes imaginar utilizar el aire como onda para que 4,000, 3,000, 5,000 personas escucharan su poder de la palabra? Y todo el mundo en silencio. No había de que, ¡ay, que no! Todo el mundo ahí pendiente. Los vientos son su mensajero. Y dice que nosotros tenemos que creer que los carros de Dios se cuentan por millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario, decía el salmista en aquel tiempo. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, porque Él dijo: si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y si el Espíritu Santo no viene, que el Padre lo prometió, no hay dones para la iglesia. Santo, aleluya. Los dones para la iglesia no es lo que muchos te están enseñando por ahí. Que tienes que ir a recibir un curso de espiritología para que a ver si el Espíritu Santo te da dones. Y si no hablas en lengua, no tienes los dones. Lo siento mucho.
El Espíritu Santo entrega los dones al momento que te conviertes al Señor. En instante eres sellado con el Espíritu Santo y sus dones. Santo, aleluya. Gloria. No es cuestión de 5, 10 años, 20 años después ir a buscar un curso y pagar para que tú recibas. No, Señor, eso no es así. Son engaños de los líderes religiosos. Y dice aquí que Él nos entrega, dice, tú tomaste dones para los hombres. Santo. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Aleluya. Nadie entiende que solamente que tú te levantes es una bendición. Y que ese levantamiento de ese día es por un propósito. Que lleve testimonio, que alabe a Dios, que se cumpla en ti, en cada día su propósito. Gloria. Que no lo encierres, que no lo encierres. Hay gente que no habla con nadie de Dios, no lee la Biblia, solo el día domingo. No. Usted se levanta todos los días, Señor, este día. Yo sé que muchas cosas pueden pasar, pero tú cuidas de mí. Sí, Señor. Yo voy a ir a manejar, pero tú cuidas de mí. Que mi sueño no me llegue a los ojos, como dijo el salmista, que mis ojos no se adormezcan porque tengo que manejar. Cuida de mí. Gloria a Dios. Ahí el Señor dice, bendito, y sigue el salmista, bendito el Señor, cada día me colma. Cada día me colma. ¿Saben lo que es decir eso? La palabra colmar es que siga fluyendo, que se salga, Santo, que sobre y abunde. que haya abundancia. Por eso en 1 Corintios 15, 57 y 58 Pablo escribe, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, Aleluya. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Le aconseja a Timoteo, la primera carta a Timoteo 1, 11 y 12, y le dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, le dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero hoy es al revés. Hoy todo el mundo busca ministerios. Hay un solo ministerio: la salvación. Pablo dice, tú me traíste a tu ministerio, la salvación. Trabajo en tu ministerio, darnos la salvación. Pero hoy todo el mundo tiene ministerios. Ministerio de salmista, ministerio de profecía, ministerio de arzobispo, ministerio de esto. Todo el mundo tiene ministerios. No saben que para que haya un ministerio, tú tenías que haber muerto y resucitado y salvar. Pero como ellos están muertos, ellos inventan lo que no hay. No existen ministerios. Uno solamente, y hemos venido a Él. Y Pablo lo aclara y dice, porque Él me trajo. Él me tuvo por fiel y me puso en su ministerio. En el Salmo 132 continúa, el 5 continúa el salmista. Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En Deuteronomio 7, del 8 al 13, de acuerdo a la ley, decía, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento en que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? 1000 generaciones. Wow. Si tú no enseñas a tus hijos el poder de la palabra, ¿qué vas a hacer de tus nietos? ¿Qué va a hacer de tus nietos? Porque dice que lo que tú hables hoy con poder aguantará hasta 1000 años. Eso es lo que me está diciendo aquí, que hasta 1000 años.
y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Por qué? Porque Él mismo, Él dice en su palabra, mía es la venganza. Tú tranquilo. Te hicieron, te quitaron, te engañaron, te pusieron en la cárcel. Tranquilo. Donde tú estés, yo te cuido. Amén. Todo así. Donde a ti ellos te pongan, yo te cuido, porque después yo te pondré a ti donde ellos quieren llegar. Santo. Y los pondré en lugar de ellos. Sí, Señor, aleluya. Y dice ahí que Él mismo dará el pago. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Santo. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró por tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Aleluya. Esto es mío. Amén. Yo lo como para mí todos los días. Amén. Tú me amas, tú me multiplicas y tú me bendices. Santo, aleluya. Y bendecirá el fruto de tu vientre y a mis hijos. Tú les amas, tú les multiplicas y tú les bendices. Y cuando ellos lleguen al camino del Señor, tú les duplicas a ellos lo que hasta ahora han recibido. Señor, aleluya. Y el fruto de tu tierra, mi trabajo, en aquel tiempo era el grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró tus padres que te daría. En el versículo 6 del Salmo 132 continúa el salmista: he aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, porque era la capital en aquel tiempo de los hebreos, y desde ahí buscaban la paz, y esto era entonces donde se llevaba el tabernáculo para la prosperidad que decían. Por eso en el Salmo 132, 7 y 8 dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies, porque es el lugar más alto que podemos llegar, hasta el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Santo. Nuestro trabajo como cristianos es cultivar la paz en la iglesia, mostrarnos con la verdad en dicho y acción. Por eso 1 Corintios 14, 23, Pablo nos aconseja: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán estos están locos? Hay gente que confunde los sitios de reunión para ir a hacer un show, para ir a falsear la palabra, para ir a engañar, para una competencia, para ser oídos. Pero Dios tiene su iglesia para que Él nos alimente, y de Él fluya lo que tiene que alimentar su iglesia. En 2 Corintios 13, del 10 al 14, Pablo continúa y dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de la severidad cuando esté presente. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía palabra dura, y Pablo tenía un carácter fuerte. Pablo dijo: si yo llego y estoy ahí, ustedes los regaño a tal grado, es mejor que les escriba, dijo Pablo, hasta que yo llegue, porque en palabritas todavía va más suave. Y les dice ahí: por esto escribo ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Continúa en Efesios 4, del 2 al 7, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también sellados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Continúa en Filipenses, Pablo escribiendo, 4:1 y 2 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Esto es el vocablo, debe ser el vocablo de un cristiano y no de los líderes que estamos viendo hoy. Como está pasando hoy, que el hombre perece por falta de buscar la verdad, una obra engañosa. Por eso Pablo aconseja en 1 Timoteo 5:13, le dice, y también aprendan a ser ociosas, que también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entretenidas, hablando lo que no deberían. Porque hay mucha mujer que anda de casa en casa. Ay, yo voy a ir a hablar por la hermana, tiene una situación. Y lo que anda buscando es chisme. Y va a la otra hermana. Ay, tú no sabes el problema que la hermana está pasando. Oye, no tiene nada que comer. ¿Pero cómo? Y esos trajes que andan. Oye, mira, pero mira, ya comienza un problema serio. Y si no, el pastor tiene que ir a visitar la casa de fulanita, porque la fulanita está en necesidad. Y su esposa no tiene necesidad. Causan problemas. Por eso en 2 Timoteo también sigue aconsejando, en el 2 del 21 al 25, donde dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y por último, en los últimos versículos, Salmo 132:9 dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y regocijen tus santos. Hoy estamos nosotros para bendecir al Señor. Por eso el salmista en 134, del 1 en adelante, dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estéis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el que ha hecho los cielos y la tierra. Por eso en Isaías también nos dice 2 y 3 del capítulo 2, acontecerá que en lo postrero de los tiempos, el tiempo de hoy, que será confirmado el nombre de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y los enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, porque la ley y la gracia son palabra de Dios. Lucas 19, 45 a 47, por último nos dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, está escrito, mi casa
es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle. ¿No le parece a usted que está aconteciendo esto hoy? Los lugares que se dicen la iglesia para predicar se ha convertido en cueva de ladrones. Todo